de última hora. Este último día ha habido una contraofensiva rusa en Kursk, básicamente dentro de su propio territorio, internacionalmente reconocido como ruso. Fijaos cómo ha evolucionado, ¿no? la cosa durante estos meses. Rusia ha lanzado una operación que no sabemos las dimensiones que acabará teniendo, tenemos algunos reportes que vamos a ir trayendo, pero que nos ha obligado a poner otro color, otra capa, porque tenemos en color verde el territorio que Ucrania ha ido ganando durante este año. Básicamente veréis algunos pequeños fragmentos en lugares que son considerados tierra de nadie en otros puntos del frente. Quizá no tanto en los grandes puntos del frente como en Ugledar o incluso en New York, aunque ahora sí que habrá algún pequeño fragmento, en Pokrovsk o en Chasiv Yar, pero sí veréis algunos en otros que están bastante estancados, como es el frente de Kharkov en la frontera de Donetsk, Lugansk y Kharkov, ¿no? Esa triple frontera sí que está bastante más estancada. Entonces hemos visto que el único gran fragmento de color verde hasta el momento ha sido Kursk, porque ha sido el punto más exitoso de todo 2024 probablemente para Ucrania por el territorio que ha logrado tomar. Ya cuánto sea ese territorio, pues a saber, porque hay reportes y cada fuente da una cifra totalmente distinta. Ha sido bastante extraño y pues tanto hemos llegado a ver cifras de 500 kilómetros cuadrados, 700, 900, 1000, 2000, hay de todo, ¿no? Cada uno ha hecho su propia aventura. Nosotros nos hemos quedado con esta imagen, que es justo como veis, el Oblast de Kursk, es el que hace frontera con Sumy. Y ahí, pues lo que hemos marcado en color verde y también en color morado, porque antes era todo bajo control ucraniano, era el territorio que nosotros habíamos podido geolocalizar y confirmar que sí tenía presencia y control ucraniano. Porque había otros puntos de Kursk donde se habían lanzado pequeñas incursiones que no tenían a lo mejor una presencia consolidada de control territorial. Con eso se ha hablado de llegar hasta puntos bastante más lejanos del frente, ¿no? Desde donde estamos viendo, pues incluso hacia Korenovo, una de las ciudades más relevantes del entorno de donde se encuentra este parche, porque al final no hay presencia o no ha habido presencia más allá. Una de las primeras batallas significativas que se dio fue por la localidad de Sudya, que se encuentra justo en la zona central hacia el sur, digamos, dentro de la zona de color verde. Y es que esa ciudad fue la primera en la que se puso un frente y donde los ucranianos lograron presionar y tomar por completo la misma, avanzando varios pueblos, ¿no? Vemos ahí Martinovka, Bondarevka, todos estos se encuentran al este o al norte de Sudzha, que era básicamente esa primera línea donde los rusos intentaron contener el avance ucraniano. Como pasó al principio de la guerra, en la que los rusos avanzaron muchísimo dentro de Ucrania, y como ha pasado, por ejemplo, en Kharkov, ¿no? Antes de que los ucranianos recuperasen prácticamente todo el oblast en su contraofensiva, es porque la presencia defensiva, en el primer caso de los ucranianos y en el segundo caso de los rusos, no es la que vemos en el Donbass, que prácticamente todos los pueblos están fortificados o tienen algún nivel o grado de defensa significativos. Lo que veíamos en aquellas zonas y también hemos visto en Kursk antes de esta ofensiva, contraofensiva, es que la defensa es mínima. Al menos Rusia no tenía todos los puntos del frente con personal suficiente como para hacer oposición a un movimiento masivo como el que parece que destinó Ucrania. Entonces, por eso Ucrania obtuvo un éxito inicial a nivel territorial, a nivel de mover sus fuerzas, al menos según se vio reportes, desde zonas del Donbass, que eran clave, hacia el norte. Las mueven y se llega, pues como digo, a Kursk. Hubo mucha disputa porque en aquel momento se dijo, incluso desde los análisis occidentales, que era poco inteligente destinar tantos recursos del Donbass a Kursk cuando
el objetivo ucraniano es recuperar su territorio, no tomar otro territorio, salvo que ese territorio pudiera servir para hacer colapsar a Rusia, para hacer un intercambio de territorio o para mejorar una mano en una negociación y que Rusia se retirase, ¿no?, de territorio ucraniano a cambio, que es un poco lo mismo que acabo de comentar del intercambio. Todo esto es algo que se ha comentado en muchos círculos analíticos, pero no ha habido una versión oficial, ¿no?, al respecto de cuál es el objetivo exacto de esta incursión. Más allá de demostrar que Rusia no tiene capacidad, demostrar que Ucrania todavía tiene mucho que ofrecer y que por lo tanto Occidente tiene que seguir apoyando armamentística y económicamente, no solamente políticamente, evidentemente, a Ucrania, su socio. Bueno, pues la realidad es que la primera táctica de los rusos, como dije, fue parar como fuera esa ofensiva, pero sin ceder en el objetivo estratégico. Y es que parece que ahí pueden haber tenido razón, lo dirá el tiempo. El objetivo estratégico podía ser desviar recursos rusos de Pokrovsk y de otros puntos del frente de Donetsk hacia Kursk para parar la sangría que estaban sufriendo los ucranianos y que los rusos no podían permitirse, bajo ningún concepto propagandístico, que los ucranianos mantuvieran en el tiempo presencia consolidada en territorio de un oblast ruso, como es Kursk. Bueno, viendo que los rusos no cayeron en esas, no cedieron parte de sus fuerzas del Donbass, al menos al principio, hacia Kursk, sino que se desviaron de otros frentes o se desvió algunas fuerzas que había destinadas en Bielorrusia. También hemos visto algunos efectivos de la flota del Pacífico, si no me equivoco. Creo que tengo que mirar bien exactamente cuáles son los que se han comentado, pero hay bastante gente. Así, por aquí lo tengo. La Brigada de Infantería número 155 se supone que es una de las unidades principales que estaría participando en la ofensiva, la que ahora se está materializando, y la División Aerotransportada de Tula de la número 106. Bueno, esto es uno de los primeros reportes que habíamos recibido de de dónde vienen los recursos. Se habló en su momento de los efectivos de Bielorrusia, del Pacífico y de Tula, que se comenta ahora, que es un oblast central, digamos, que se encuentra en el sur de Moscú, para los que no lo tengáis localizado por este nombre tan curioso. Y aparte de ello, antes de entrar en lo que está siendo actualmente el desarrollo de los acontecimientos, solo por cerrar la cuestión contextual, vemos que los rusos consiguieron contener el gran avance. Hablan por aquí también de los paracaidistas. Bueno, puede ser, la verdad es que no lo tengo localizado. Como digo, los rusos intentaron contener estas líneas de frente como primer objetivo. El segundo, concentrando muchas fuerzas, también era un gran riesgo al que se sometían los ucranianos, y era que si hay incursiones constantemente en Belgorod, que es lo que finalmente acabó motivando que Rusia lanzara una ofensiva sobre Kharkov mínima, pero que aunque se quede estancada en las afueras de Lipsk y Vovchansk, significa que va a haber una pequeña zona de amortiguación. Los recursos van a estar estancados en territorio ucraniano. No pueden estar, por lo tanto, en la frontera poniendo en jaque ningún tipo de presencia no consolidada de defensas rusas, como sí ha pasado en Kursk. Entonces, cuando se ve que lo de Kursk se convierte en algo mucho más grande que lo de Belgorod o lo de Briansk, que ya había habido en el pasado, es cuando los rusos, con esa concentración de fuerzas, fácilmente, si consiguieran recuperar su territorio, probablemente lanzarían un ataque sobre Sumy. Es una cosa que se escucha bastante. No significa que vaya a ocurrir necesariamente. Pero si los ucranianos no consiguen defender todo este territorio, o al menos una franja de amortiguación equivalente a la de Kharkov, existe la opción de que Rusia acabe moviendo esas tropas hacia Sumy, aunque sea una línea fina como la de Kharkov que sirva de amortiguación. No es el objetivo estratégico tomar Kharkov capital ni Sumy capital en los próximos meses. Lo dudo, vaya, tendrían que cambiar mucho las tornas. Por ahora no ese es el objetivo, ¿no? Por ahora, igual que pasó en la incursión de Kharkov, era desviar otros recursos y situar, bueno, pues la línea del frente unos metros, kilómetros más adentro de su territorio, de Ucrania.
en lugar de recibir incursiones tan a menudo. No sé, ya veremos lo que ocurre con ello, pero es una de las últimas estrategias que se contemplaban. Ahí pues vemos cómo ha seguido la siguiente fase, que es, una vez que se ha logrado la concentración de tropas, lanzar un ataque. Esto vemos que le ha podido salir mal a los ucranianos su estrategia por una sencilla razón, y es que cuando todavía no había defensas consolidadas de Rusia, los ucranianos aspiraban a más y lo consiguieron, porque como dije, no estaban solo en unos kilómetros cuadrados, en las afueras de Sudzha, no, tomaron toda esa localidad, avanzaron hacia más profundo del oblast, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sureste, con lo cual los ucranianos sí que habían conseguido penetrar bastante. Sé que luego nos preguntan mucho en los comentarios, en YouTube, en Twitch, ¿cómo se puede decir que han llegado muy lejos? Eso no es como decir que no ha sido necesariamente un éxito por conseguir mucho territorio, porque de lo que se trata es de cómo acabe esto y de si estas fuerzas que has destinado a Kursk las puedes mantener o han cumplido un objetivo estratégico como habría sido evitar que continuara la ofensiva de Pokrovsk. Parece que en las últimas horas y días los ucranianos, viendo que los rusos no se retiraban de Pokrovsk, de las afueras, han reforzado de nuevo sus posiciones en Pokrovsk porque es una ciudad importante. Efectivamente, como todo el mundo señalaba en los círculos de análisis ucraniano y europeo, es una ciudad importante Pokrovsk. Si los ucranianos refuerzan eso y por lo tanto los rusos han preferido ir hacia el sur, que es una cosa que ya hemos ido explicando estos días, de hecho parece que estaría a punto de darse un asalto sobre la localidad de Ukrainsk, al sur de Selidove, bueno, pues lo que nos encontramos es que no hay tantos recursos en Kursk como podrían necesitar para mantener una presencia frente a la nueva contraofensiva rusa. Yo no digo que todo el territorio que hayan tomado los ucranianos necesariamente vaya a caer rápido, pero ya vemos en color morado, que hemos señalado, esa nueva capa, el territorio que los rusos ya han recuperado en apenas un día. Si lo veis en diferido, este es el territorio que han recuperado en un día, que concretamente, si tengo la información por aquí, algunas fuentes nos hablan de que en apenas, bueno, puede que sea a lo mejor durante los 2 primeros días, porque o se supone que 3, porque los primeros días no se sabía si había contraofensiva todavía. Hoy se ha confirmado. Entonces nosotros hemos puesto el cambio lo hemos hecho hoy, pero que tampoco hay que exagerar, ¿no? En los últimos 2, 3 días se ha conseguido tomar por parte de los rusos más de un 10% de lo que habían perdido. No es efectivamente suficiente para ellos, pero sí que empieza a cambiar algo la tendencia. Ahí se habla de hasta un 12% en función de lo que cada uno adjudicara, porque claro, si le habías dado 500 kilómetros cuadrados, pues parecerá más, y si le habías dado 2000, parecerá poco, a no ser que tengas que reconocer estas nuevas fronteras y por lo tanto el porcentaje sea mucho más grande. Nosotros, por lo que estábamos viendo, se hablaba más de en torno a 900 kilómetros cuadrados, 900, 950. Y parece que se habrían quedado actualmente en 780 más o menos kilómetros cuadrados. Más o menos. Todo esto, ya digo, está sujeto de que es una zona donde ha sido muy complicado el mapeo porque muchas de las presencias ucranianas eran a través de presencia no consolidada, ¿no? Simplemente el lanzamiento de algunas unidades pequeñas. Vale, pues la información que nos ha ido llegando después, con ese porcentaje que os he dicho, es del número de localidades que iban cayendo. Ahí hemos visto cómo en varios distritos, o la estructura distrital que se pueda hablar dentro del Oblast de Kursk, ha habido varios movimientos significativos durante estas últimas horas. Aquí, por ejemplo, en esta última fuente nos hablan de las últimas 48, mientras que al otro hablábamos de en 24 horas el territorio que había caído y en 72 horas de operación. Es decir, no está claro. Pero bueno, en las últimas 48 el ejército ruso había lanzado una operación desde el norte y desde el oeste, que aparentemente es la que ha llevado a la toma de estas localidades, siendo más importante la toma de Snagost, que la vemos justo en la zona occidental, Vishnevka, Apanasovka, Biahovo, Nezapnoe y Gordivka. También un poco más adentro,
del territorio controlado por los ucranianos, Obuhovka. Son las localidades que se han tomado por el oeste, que tengamos confirmación. He visto por aquí que alguien nos decía que había 2 nuevas localidades, pero todavía no me las han confirmado. En cualquier caso, esto está sujeto a cambio. Ya sabéis que siempre que hacemos repaso de mapas está sujeto a cambios y que pronto tendremos, o si lo veis en diferido, os recomiendo que entréis en la página web para ver qué ha pasado, qué cambios nuevos hemos cambiado, o sea, hemos pintado en el mapa. Por último, ya que hemos mencionado qué fuerzas son y qué zonas se han tomado y la importancia estratégica de todo esto, os voy a decir que se comentaba bastante cuál ha sido el problema para los ucranianos. ¿Por qué los ucranianos no han podido mantener o defender algunas de estas zonas? He hablado de la zona occidental, pero si veis también hay una pequeñísima incursión en la zona oriental, en Borki, Spalnoe, que son los 2 pueblos que se encuentran en la zona suroriental, pero me estoy centrando en la zona occidental porque como también hay una pequeña incursión ucraniana cerca de Tetkino, sigue siendo Oblast de Kursk con Sumi, pero para que veáis que ha habido intención de tomar una gran franja, concretamente una franja que se encuentra al sur del río Seim. El río Seim es muy, muy fino, no lo vais a ver en el mapa. Si os acercarais muchísimo lo podríais ver. Bueno, para que os hagáis una idea, las localidades que quedan al sur de las que estáis viendo incluyen, a ver que vea cuáles son las que se están viendo. Komarovka estaría al sur de ese río. Glushkovo también estaría al sur de ese río. Y mira, justo la sub nueva que ha llegado, me lo tapa, Luz Vader, gracias por ese nivel 1, 37 meses. Has elegido buen momento, que justo hay que enfocarnos ahí. Vale, esas localidades son las que se encuentran justo al sur del río. También tengo que ir cambiando de pantalla para ver lo que veis vosotros y lo que veo yo. Bueno, sí, ahí lo veis. Svanoe, ese pequeño río que se puede ver con esas curvas al norte de Glushkovo. Gracias por aquí a Senglar Rostit también por ese Prime. Mil gracias. Si se sabe con qué tipo de unidades se ha lanzado el contraataque, lo que os comentaba, ¿no? Lo de las fuerzas, nos han dicho por aquí paracaidistas. Yo lo que he visto es que se ha dicho el reporte de que han llegado algunos de Bielorrusia y luego las fuerzas de la Brigada de Infantería de la Marina del Pacífico, la División Aerotransportada de Tula. Bueno, claro, aquí están los aerotransportados. Bueno, eso es lo que se ha comentado. Yo no he podido profundizar muchísimo más. Seguro que si mi compañero Jorge viene un día por aquí, nos puede contar más. El caso, si podemos echar un poquito más para atrás otra vez, el zoom, para que se vea el otro fragmento de color verde en Tetkino, así se verá toda la zona intermedia que hay entre lo morado y la otra zona de color verde. Si contamos que todo lo que hay en medio, al sur del río Seim, que os he comentado, tenía intención Ucrania de tomarlo y había una de estas operaciones, ¿no? De que iban elementos en cantidades más pequeñas o en unidades más pequeñas avanzando por esas zonas, la de Glushkovo que veis ahí o Korenovo, ha habido un problema logístico importante. No ha sido logístico, digamos que ha sido un problema de organización y de capacidades en el cual los ucranianos, a ver que lo tengo por aquí, no han podido tomar esta zona porque ellos iban atacando los puentes, se creía que podían capturar o embolsar o incluso expulsar a, me han dicho en torno a 2.000 tropas rusas que pudiera haber ahí. Entonces, si se marchan al norte del río Seim, los ucranianos pueden tomar toda la franja que prácticamente habría duplicado la extensión hasta Tetkino. Ahí, efectivamente, lo que estáis diciendo por el chat, justamente. Ahí es donde volaban los puentes para arrinconar a los rusos. Ahí, exactamente, es la zona a la que me refiero. Esa zona, en lugar de retirarse los rusos, que es lo que buscaban los ucranianos, y ha sido bastante arriesgado, porque si solo tuvieran 2.000 tropas, yo no sé exactamente si era esa la cifra, pero es lo que me han reportado recientemente. Lo digo así, que no tengo claro cuántas fuerzas rusas había. Vale, entonces en lugar de retirarse, lo que hacían los rusos era construir pontones.
y los pontones se construían a un ritmo más rápido de lo que los ucranianos destruían los puentes. Entonces han seguido cruzando tropas y ahora esta misma fuente me está comentando que ya serían, bueno, voy a poner un máximo, pero puede que sean más o menos, eso es algo que yo no lo sé, pero porque me parece una cifra abultada. Se habla de que podría haber 40.000 rusos en el frente de Kursk ahora mismo. Y precisamente por eso de que hayan avanzado y entrado fuerzas a través del río Seim, por los pontones y todo lo que os acabo de comentar, finalmente han podido lanzar una operación con una cantidad de efectivos tal que parece complicado que si los ucranianos no consiguieran sostener el avance, no hubiera en el futuro una operación en Sumi. Pero insisto, los ucranianos todavía no han entrado en colapso. Sí que han reducido esas fuerzas. eh, Como digo, no es una cifra oficial. Lo digo porque en el chat nos están preguntando por las cifras. Son reportes, igual que al principio se decía lo de que Ucrania había tomado 500 kilómetros cuadrados, a mí me parece poco, le hemos dado 900 y pico, y hay otras fuentes que decían 2000. Y es como, lo mismo puedo decir, ¿no? Es como la gente que se inventa o directamente se inventaban las distancias, por lo que algunos de los mapeadores que tenemos nosotros sí que nos decían que no es que hubieran contado más territorio del que han tomado, es que directamente se inventaban dónde estaban las distancias de un pueblo a otro. Entonces, bueno, las cifras, como siempre os decimos aquí, cogedlas con pinzas. Me da igual el número que sea. Lo que quiero decir es, si de verdad los ucranianos consiguen parar a los rusos, será que efectivamente han logrado que desvíen ciertos recursos a Kursk, aunque sea de otros puntos, como pueda ser la del Pacífico, me da igual, pero no están destinados en el Donbass. Y si no han conseguido frenarlo, es porque ha habido un impulso lo suficiente como para que los rusos contemplen lanzar una operación en Sumi. No necesariamente va a ocurrir, pero es lo que ahora mismo hay sobre la mesa. Y bueno, pues esto creo que es lo último que tenemos. Creo que esto es lo último que tenemos de Kursk. Si hay alguna pregunta la contestamos. Veo por aquí que dicen cómo va lo de Ukrainsk. Había mencionado antes que es uno de los pocos frentes de Pokrovsk que ahora mismo están dando avances. Ukrainsk, para el que no lo sepa, no había sido asaltada. Los rusos pasaron hacia el sur. Entonces, ahora mismo hay presencia rusa al este, al sur y hoy se ha confirmado que también al norte. Con lo cual, parece que será el próximo objetivo. Y bueno, pues cuando tengamos esa información, ahí la traeremos. La noticia de hoy no era exactamente cuánto ni hasta dónde han tomado, porque bueno, todo lo que os digo, eh, hemos podido mapear algunas localidades, pero faltan otras por confirmarse. Así que os invito a que entréis a nuestra página web a verlo en diferido cuando queráis, porque ahí estará actualizado según vayan llegando las confirmaciones, como hacemos siempre. Hay que ser precavidos y no inventarse cuáles son las zonas donde están los rusos ni los ucranianos, como han hecho los dos bandos durante la operación en Kursk. Entonces, como digo, nosotros pues vamos a... La información que queríamos traer es que se está produciendo esta contraofensiva rusa en Kursk, que es en estos momentos, que es importante y que los primeros efectos son los que veis. La pérdida de en torno a un 10% del territorio controlado por Ucrania. Ya cada uno que saque sus conclusiones. Creo que hasta aquí tenemos este reporte